Bueno, yo lamento mucho de que Quito vaya de mal en peor. Creo que esa es una... Yo me acerqué porque este señor, que además era un hombre corpulento, casi le pega a la gente. Mm. Entonces yo me metí ahí y también casi me pega. ¿Usted puede decir que hay corrupción en el municipio? Bueno, nosotros hemos denunciado algunos casos de corrupción. De hecho, yo tengo que mencionar, en esta administración municipal existen dos informes de control. Por otro lado de la moneda, también hay agentes de tránsito que coiman para no Ujú. poner la sanción. Entonces, frente a ello tenemos que estaba Yamil Mawad, que creo que como alcalde fue un buen alcalde, ya como presidente, lastimosamente la otra cara de la moneda. Sí, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a Bien Cargado. Tami, ¿con quién tenemos hoy el gusto de estar aquí? Bueno, Cris, te cuento que hoy tenemos un invitado muy especial que va llevando la gestión pública, no solo en lo que es en una oficina, sino que también lo lleva a la calle a ayudar a los quiteños. Con nosotros, Andrés Campaña, el concejal de Quito. Muchas gracias. Un fuerte saludo a todas las personas que están conectándose y qué honor poder compartir con ustedes, Irma, Cristina y a todo el equipo. Mauricio, muchas gracias por esta invitación. Andrés, gracias, buenas tardes de antemano para todos. Bien, gracias por habernos aceptado la invitación al podcast Bien Cargado. Antes de comenzar con las preguntitas, queremos saber quién es Andrés Campaña antes de ser concejal. Bueno, yo primero tengo 38 años. No parece. Quiero contarles además de que yo nací en Cotocollao. De hecho, ahorita que pasábamos, Recordamos. les estaba recordando cuál era mi casa a los chicos. Yo vivía en La Machala y Libertadores. Y tengo varias anécdotas al lado de la iglesia del Divino Niño y de la escuela claro, en la que, Bernia. del Albernio. Entonces estaba acordándome de varias anécdotas de esta zona de la ciudad capital, de cuando yo era niño hace 38 años atrás, era bastante diferente. Entre esos me acordaba, por ejemplo, de que el parque era bien tranquilo. Y lo que les decía también, les decía, ahí había un puesto de encebollados que justo ahora que pasaba veía que decía 30 años del negocio y precisamente coincide con los recuerdos de mi niñez. Yo estudié en el Paulo VI. Oh, Sí. Igual. Ah, miren, También. claro, yo estoy en el Paulo VI, la escuela, luego estudié en el Colegio Marista y luego estudié en la Universidad Católica. Y finalmente hice mi maestría en la Complutense de Madrid en análisis político, que es lo que realmente me gusta y me apasiona. Ya. Ahora, no solamente que estudio la política, sino que también la pongo en la práctica, lo cual ha significado un salto un tanto complejo por varios elementos, pero al mismo tiempo un tema muy importante en mi vida. Ya. ¿Y en qué momento Andrés Campaña decide meterse a la política? O sea, ¿en qué momento piensa que es el amor o no sé qué es lo que le llama a meterse en el mundo de la política? El tema político en mí surge desde muy pequeño. Yo a los 17 años realmente es cuando ya doy algunos pasos que marcarán mi vida. Una de ellas es, por ejemplo, mi militancia política. Otra de ellas es mi participación ya como dirigente estudiantil. Yo me acuerdo que algo que marcó, sin lugar a dudas, fue cuando se presentó la rebelión de los forajidos en contra de Lucio Gutiérrez. Ustedes recordarán que fueron los estudiantes, tanto universitarios, también secundarios, quienes mayoritariamente se movilizaron. Y entre esos estaba yo. Luego, a lo largo de la universidad, también pues estuve participando para la Federación de Estudiantes, FUCQ. De forma posterior, siempre estuve vinculado a movimientos de trabajadores, a sindicatos. Estuve vinculado a algunas organizaciones campesinas indígenas. Pero algo que realmente ha marcado todos estos años de trayectoria, que ya verán que son 21 años en la política, si bien esta es mi primera vez que participo en elecciones, es mi trabajo con los adultos mayores, que lo vengo desarrollando de forma especial desde el 2019, desde hace 7 años. Desde hace 7 años comencé a trabajar mucho con los adultos mayores, con los jubilados y
ese ha sido el trabajo más enriquecedor que he tenido en mi vida, de tal forma que eso es lo que marca y marca mi participación posteriormente ya como primera vez candidato, en la cual tuve además la oportunidad de ser electo, gracias al apoyo de casi 50.000 quiteños que votaron por mí. Y pues en la concejalía hemos estado muy concentrados, primero en no olvidarnos cuál ha sido nuestra trayectoria. Seguimos trabajando con la misma gente que venimos trabajando desde hace 21 años. Siempre es muy grato reencontrarnos y mantenernos juntos en este camino. Y además, pues hemos asumido nuevos retos. Uno de esos, precisamente, ha sido tener una postura coherente en el Consejo Metropolitano, una postura además con muchos elementos técnicos, porque la política debe sustentarse en la técnica. Y además de ello, pues también, como bien decían ustedes en la descripción y como bien hacían un bonito video publicitario, hemos dado un paso significativo a la hora de evidenciar que el trabajo que hacen las autoridades no puede quedarse en cuatro paredes, sino que también tiene que ir más allá. Y eso ha significado romper muchos esquemas. Hay gente que le ha gustado la idea, hay otra gente que la rechaza y la critica, algunos con críticas legítimas, otros lastimosamente de formas no muy adecuadas. Es también parte del camino. ¿Cuándo dijiste Quito está mal, tengo que hacer algo? Bueno, yo lamento mucho de que Quito vaya de mal en peor. Creo que un sentimiento que lo tenemos los quiteños y va en muchos sentidos, no solamente con las instituciones, también nos pasa como sociedad en su conjunto. Em, yo recuerdo que cuando yo era niño, por ejemplo, Quito estaba siempre constituido en un referente nacional por los buenos alcaldes que tenía, indistintamente de las posturas políticas, porque podemos coincidir o no podemos coincidir con aquellas personas, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, estaba Rodrigo Paz, estaba Yamil Mawad, que creo que como alcalde fue un buen alcalde, ya como presidente, lastimosamente, la otra cara de la moneda. Estaba Paco Moncayo, también, que yo recuerdo como los últimos grandes alcaldes, y pues teníamos referencia de que había un Sixto en algún momento, que también había contribuido notablemente en la ciudad, y luego pues yo creo que poco a poco la ciudad ha ido deteriorándose con las alcaldías subsiguientes, con la de Barrera, de Rodas, de Yunda, después este tema muy complejo, esta transición con Guarderas y ahora con Pavel Muñoz. Eso desde el punto de vista institucional, Claro. pero también pasa en tema de valores, pasa también en tema de ciudadanía. Yo recuerdo, y es parte de los anécdotas que yo tenía, que les comentaba a los chicos y que ahora les comento a ustedes. En ese momento, hace más de 30 años, acá en esta zona de la ciudad no había agua potable. O si había agua, venía racionada, venía en horarios. Entonces yo recuerdo que los vecinos se organizaban para poder recolectar el agua. Y me acuerdo que los vecinos también estaban debidamente organizados, por ejemplo, para organizar las fiestas de Quito. Y aquí había el tradicional machalazo, Claro. que el último año se lo volvieron a revivir en algunas zonas de la ciudad capital y aquí también hubo en La Machala, hubo el concierto de fiestas de Quito, pero esos son los recuerdos de mi niñez, ¿no? Y yo creo que hoy, lastimosamente, en un número importante de la ciudad, por suerte yo creo que la mayoría es gente que todavía busca guardar los valores, las tradiciones, esa gana de compartir, de ser buen vecino, ¿no? También yo siempre les cuento como una anécdota, cuando mis papás tenían algún tema, no podían estar en la casa, yo me quedaba con los vecinos y había muy buena relación con todos los vecinos de la cuadra. Claro. Ahora, lastimosamente, hay edificios en que uno no se conoce con quién vive al lado. No sabemos ni quién vive en el piso de arriba ni en el piso de abajo. Entonces, lastimosamente, a veces la sociedad nos ha hecho más individualistas y estamos pensando menos en ciudad. Creo que ahí hay un problema también.
Es que eso sí sí se puede decir que es verdad, ¿no? Porque uno piensa, vivo mi mundo, vivo mi vida y allá el resto y que cumple, digamos, digamos, en lo que es la sufragación, ¿no? Cumplo y ya está, es por obligación. En estos pasos que usted hasta sigue en lo que es la política, ¿a qué momento se da cuenta y piensa en que podría salir a hacer algo en las calles y sale la idea esto del malquiteño? ¿Qué fue lo que le da? Bueno, nosotros somos personas que primero siempre hemos trabajado junto a la gente. Ujú. Yo les comentaba a ustedes, antes de ser concejal incluso, yo trabajaba muy de cerca con los adultos mayores, en lo que se conoce como los centros de atención del adulto mayor o los 60 y piquito. Más antes he trabajado con algunos sindicatos, incluso he trabajado mucho en la zona rural. Y pues yo valoro mucho la posibilidad de que la gente se organice, que la ciudadanía quiera estar empoderada y que quiera influir en la política pública. Entonces, siempre hemos venido caminando en ese sentido. Claro. Lo que sí es que cuando yo asumí funciones como concejal, asumí también en buena parte el papel que me corresponde representar a la ciudadanía en el Consejo Metropolitano. Pero con muchísima sinceridad notábamos de que muchas veces, si bien nuestras posturas pueden ser técnicas en el Consejo Metropolitano, a la final la institución muchas veces está lejana a lo que pasa en las calles. Y entonces dijimos, ¿por qué no comenzamos a grabar lo que estamos viviendo en el día a día? Y evidenciamos también de que así como hay esta ciudadanía que se organiza, así como hay esta ciudadanía, los buenos quiteños, que quieren empoderarse de los temas de la ciudad, que quieren opinar sobre los problemas de la ciudad, que dan soluciones a los problemas que existen, también existen malos quiteños, malos elementos. Y creo que es necesario evidenciar a estos malos elementos, que son pocos pero que hacen muchísimo daño. Y además, con una advertencia de que si es que no rompemos esa normalización de estas acciones, luego va a pasar que esto se va a complicar aún más. De hecho, hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, si hoy toleramos que una persona esté libando en las calles o esté tomando en las calles, el día de mañana esa misma persona va a estar consumiendo drogas en las calles. Y pasado mañana esa misma persona va a estar en el microtráfico, porque ya no va a ser simplemente consumidor, sino va a ser expendedor de drogas. Entonces ahí los problemas comienzan cada vez a hacerse más grandes. Entonces es momento de ser mano dura, de no permitir esas acciones. Es una invitación a la ciudadanía, es una invitación a las autoridades, principalmente al alcalde Pavel Muñoz, a quien en varias oportunidades le hemos invitado a que nos acompañe, a que conozca la realidad de la ciudad en las calles y evidentemente a ser buenos ciudadanos ante los malos quiteños. Claro. Y con todo esto del mal quiteño y todo eso, sí han habido respuestas positivas, porque vemos nosotros en las redes sociales que, o sea, todas las personas apoyan, porque sí ha habido esa iniciativa y sí ha habido el trabajo, o sea, está todo concreto. Y al realizar videos ustedes, o sea, ¿lo realizan, eso nació espontáneamente o por, o sea, estrategia política? Como les había comentado, nosotros veníamos haciendo este trabajo. Ajá, Sin embargo, sí, creo que en algún momento nosotros analizamos y vimos la necesidad de visibilizar. claro. Entonces es así como lo subimos a las redes sociales Claro, y y sabemos que eso notamos es de una que hubo muchísima acogida. acogida, tanto positiva como negativa. Hay temas que son mucho más positivos que otros. Ujú. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de los animalitos. Cuando Los perritos. nosotros participamos en el rescate de algún animalito, que sobre todo está en condiciones de muchísimo maltrato, eh, generalmente hay una muy buena adhesión. Hay mucho más críticas en el caso, por ejemplo, cuando participamos en los controles a los agentes de tránsito. Participamos en los controles de los agentes y también de los malos quiteños, porque hay dos caras de una misma moneda.
Claro. La una cara es malos quiteños que conducen en exceso de velocidad, que conducen en estado de ebriedad o que irrespetan las señales de tránsito. Ujú. Yo veía por ahí un video de un señor que, por ejemplo, decía, me acuerdo clarito, había un letrero que decía no estacionarse, porque además estaba en la puerta del hospital de todo este sector que queda del Los Andes. Ujú. Ahí hay varios hospitales, hay varios dispensarios médicos y está el Axis, el Los Andes, entre otros. Y ahí dice no estacionarse. Y Ya el lo dice señor se ahí. paró donde decía no estacionarse. Entonces, claro, también hay esta actitud, ¿no? De estos malos quiteños y muchos de ellos, además, eh, yo me acerqué, de hecho, en este caso que vi el video y me acordé, yo me acerqué porque este señor, que además era un hombre corpulento, casi le pega a la gente. Mm. Entonces yo me metí ahí y también casi me pega, pero yo no me iba a dejar pegar. Entonces, claro, hay esas malas actitudes. Claro, Pero sí, sí, también es hay el cierto. otro lado de la moneda. También hay Ujú, agentes de tránsito que coiman para no ujú. poner la sanción. Entonces, frente a ello tenemos que controlar y ejercer nuestras funciones que son de fiscalizadores. Para eso hemos sido electos. Entonces, esos son temas, en cambio, que generan más controversia, ¿no? Pero es una sociedad democrática, así que las críticas y los apoyos son bienvenidos. Claro, Evidentemente, Claro, esperamos más apoyos que críticas. claro. exactamente. Entonces, hablando sobre lo que es de la MT y lo que es los malos ciudadanos, ¿usted qué opina de lo que pasó junto con lo que fue el recorrido de los ancianitos que les dejaron botados en plena lluvia y los metropolitanos les quitaron el vehículo? ¿Cuál es su opinión ante eso? Una falta de empatía, porque además estamos hablando de personas adultas mayores y las personas adultas mayores por ordenanza están exoneradas del pico y placa, por ejemplo. Ujú. Entonces, hay temas que revisar, temas normativos y temas también profundamente de empatía, que creo que le falta mucho a la sociedad. Creo que si fuéramos más empáticos. Hoy leía una noticia que decía que en Dinamarca se había aprobado una reforma al currículum educativo para incorporar una clase que motive la empatía entre los estudiantes como una de las bases de una sociedad más solidaria. Creo que por ahí es necesario también iniciar. Claro. ¿Alguna vez has dudado en hacer el contenido que usted realiza? Sí, varias veces, porque además uno está sujeto a las críticas y como he manifestado, hay críticas que creo que son legítimas, que puedo yo tener puntos de vista diferentes eh, y en una sociedad es normal tener puntos de vista eh, divergentes y diferentes, pero también hay otras personas que recurren a los insultos, recurren a los agravios, y eso pues tampoco no es muy saludable y tampoco no es muy beneficioso en la construcción del debate público. Claro. Entonces sí lo hemos pensado, pero finalmente es parte de nuestro trabajo Mm. y hay que evidenciar lo que estamos trabajando. Claro. Peor fuera que digan que no trabajamos. Es que siempre hay no, el hacen y por qué hacen, y el después es por qué no hacen. O Claro, sea, siempre exactamente. está eso de ahí. Entre todos estos videos que usted va haciendo, que son tal vez, hasta vi uno que había también de lo que están en plena asamblea, de los celulares del Montúfar. ¿Cuál cree, tal vez, de todos los videos que he realizado, el que más impacto ha dado en la sociedad? A mí otro de los elementos que me gusta mucho el tema es el tema educativo, porque también yo creo que es necesario ejercer control, ejercer sanciones. eh, Eso les corresponde, no me corresponde a mí como concejal, eso le corresponde a la MT, le corresponde a la MC. Pero también hay un tema de educación, que la ciudadanía tenga muy en cuenta, muy en claro, de que hay temas que están mal y que no los podemos normalizar. Libar en las calles no está bien, no está bien vender animalitos, Ujú. no está bien maltratarlos, no está bien tener un espacio público, poner un candado y después cobrar por el uso del espacio público. Eso no está bien. Ujú. En el caso de los conductores, no está bien manejar en exceso de velocidad.
no está bien manejar en estado de ebriedad, no está bien irrespetar las señales de tránsito, porque no solamente que son actitudes irrespetuosas de los demás, sino que son actitudes que luego tienen consecuencias. Quito es una ciudad con un alto nivel de siniestralidad. En 2025 cerramos un año con cifras totalmente muy dramáticas en cuanto a siniestralidad. Siniestros, heridos, fallecidos en las calles y avenidas de nuestra ciudad porque existen siniestros de tránsito. Y entonces, frente a ello, tenemos que saber que la mitad de la moneda, la mitad de la responsabilidad nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Y la otra mitad ciertamente les corresponde a todas las instituciones, a las autoridades que elegimos. Entonces, también hay esta naturaleza de educar a la ciudadanía, de que conozcan cuáles son sus responsabilidades y tener presentes de qué está bien y qué está mal. Claro. Si Quito fuera una persona, ¿qué problema psicológico tendría? No, yo trabajo mucho el tema, y yo soy presidente de la Comisión de Salud y de hecho, les comentaba yo trabajo desde el 2019 con los adultos mayores por temas de salud Ujú. y en buena medida por temas de salud mental. Está científicamente comprobado que un adulto mayor que se encuentra en actividad tiene menos morbilidad, es decir, va a tener menos enfermedades y también tiene menos mortalidad, posibilidades de fallecer, porque evidentemente está activo y está en uso de sus capacidades. Entonces, eso me llevó de que luego sea presidente de la Comisión de Salud del municipio de Quito. Esta es la segunda vez que soy presidente de la Comisión de Salud. Cada 2 años se eligen las comisiones y yo he estado en los dos periodos porque es un tema que a mí me apasiona realmente. Es algo que me gusta y también, por el otro lado, es algo que no le toma mucha importancia. Entonces, hay esas dos caras de la moneda. En eso nosotros trabajamos el tema de salud mental. En el tema de salud mental aprobamos la primera ordenanza de salud mental que existe en el país. Esta ordenanza aprobada precisamente en marzo del 2024, estamos a puertas de cumplir los 2 primeros años de vigencia, ya tiene como resultados a más de 47,000 personas atendidas. ¿Y cuáles son los principales trastornos? Estrés, ansiedad y depresión. Entonces sí, yo creo que esos son los grandes problemas que tenemos en la ciudad de Quito. Ya. ¿Y cuál es el que usted cree que tal vez es el problema más grave que la gente no entiende que está pasando en la ciudad? Yo creo que en buena medida tenemos problemas como la inseguridad, tenemos problemas como el caos en la movilidad. En el tema de inseguridad, yo creo que, bueno, en ambos temas, yo creo que es necesario que todos entendamos de que los grandes problemas que tiene la ciudad no se solucionan con medidas parches. Este es un paso muy, muy importante, porque resulta que los políticos y también muchos ciudadanos piensan que los problemas pueden solucionarse con tal o cual medida. E insisto, ningún problema serio se va a resolver con medidas parches. Necesitan diversos componentes. En el ámbito de la seguridad, ciertamente se necesita un Estado represivo, es decir, que tenga capacidad de sancionar a quienes infringen la ley. Eso significa mejor administración de justicia, eso significa que funcionen de forma adecuada las instituciones como la fuerza pública, eso significa que funcionen de forma adecuada instituciones que se conocen que son cuerpos complementarios de seguridad, la OMT, la AMC, por ejemplo. Pero también tiene que ver con educación, tiene que ver con inversión social. Entonces, ese es el problema y frente a ese problema se requieren un conjunto de medidas que atiendan el problema en su globalidad. Si no, las medidas de forma aislada no van a resolver los problemas que enfrentamos. Creo que ese es el gran mensaje. Frente a los grandes problemas de la ciudad necesitamos respuestas integrales. ¿Qué está pasando realmente con la seguridad de Quito?
En el ámbito de la seguridad, es un tema que quizás nos preocupa muchísimo, es la mayor preocupación que seguramente tenemos todos. Ahí tenemos que identificar que existen dos niveles de trabajo en materia de seguridad. Uno es el que cae mayoritariamente en el gobierno nacional, que es lo que mencionaba yo, las capacidades disuasivas, represivas frente al crimen y a los delincuentes. Eh, Nosotros necesitamos instituciones que funcionen de forma adecuada. Eso pasa porque, por ejemplo, el municipio remodeló 102 UPCs, pero necesitamos personal de la Policía Nacional. Porque de nada saco si tengo un UPC recién remodelado y no tengo personal. Claro, lo mismo que nada. Exactamente. Pasa porque nosotros tenemos más o menos entre agentes metropolitanos de tránsito y agentes metropolitanos de control, más o menos 2.500 personas. Pero resulta de que no tienen los equipos adecuados. Y resulta que no tienen los equipos adecuados porque el Ministerio de Gobierno, que tiene el Ministerio del Interior, que es el competente para aprobar los equipos, de hecho, es el competente para aprobar el uso de armas no letales. ¿Cuáles son las armas no letales? El gas pimienta, los... se fue. Esos que lanzan El, corriente, se le entró algo. las pistolas Taser, que son las pistolas eléctricas, también los toletes de polímero, ¿ya? Todos esos son armas no letales. Y la ley dice que tiene que ser aprobado el uso de las armas no letales por parte del Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior. Si el Ministerio del Interior no aprueba el uso de armas no letales, como es el caso de Quito, pese a que se ha hecho 9 veces, se ha pedido 9 veces que nos aprueben el uso de armas no letales, tenemos agentes que no tienen cómo enfrentarse a la delincuencia. Claro. Y luego nos encontramos de que hay agentes en que les han apuñalado, les han asesinado, porque no tienen con qué defenderse. Entonces, si ellos son los encargados de garantizar la seguridad ciudadana, entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar a esta ola delictiva que vivimos hoy en día? Es necesaria tecnología. Nosotros levantábamos un proceso de fiscalización de la compra de 557 alarmas comunitarias. Muchas de esas no funcionaban. Hoy ya funcionan 502 alarmas comunitarias. Pero todavía existen 55 alarmas comunitarias que no funcionan. ¿Y qué necesitamos? Ojalá pudiéramos avanzar al uso, por ejemplo, de cámaras de videovigilancia que funcionan con inteligencia artificial y que permitan tener una capacidad preventiva en materia del combate al delito. Entonces, todos estos elementos creo que estamos fallando. Cobramos por una tasa de seguridad, pero resulta que la institución encargada de administrar esa tasa de seguridad el año pasado no utilizó ni el 50% de lo que se recauda por tasa de seguridad, que es el caso de seguridad. Entonces, todos estos elementos contribuyen a que los niveles de inseguridad en Quito estén más altos que nunca. Claro. Entonces, en frente a ello hay que trabajar, insisto, de una forma integral. Ya. Todo esto que usted menciona, por ejemplo, de que, o sea, se arreglan los UPC, pero no hay el personal para poder. ¿Usted puede decir que hay corrupción en el municipio? Bueno, nosotros hemos denunciado algunos casos de corrupción. De hecho, yo tengo que mencionar, en esta administración municipal existen 2 informes de Contraloría General del Estado que establecen multas, glosas e indicios de responsabilidad penal por peculado, que es un delito grave contra la administración pública, que es sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Estos 2 procesos surgieron de procesos de fiscalización que yo los trabajé con mi equipo y que además nosotros solicitamos la intervención de Contraloría General del Estado. Me estoy refiriendo a Metro de Quito y me estoy refiriendo a la compra de los 60 trolebuses. Entonces, evidentemente en esos casos tiene que actuar la Contraloría y establecer
lo que le corresponde. Responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles, indicios de responsabilidad penal, y en una segunda instancia le corresponderá a la Fiscalía General del Estado promover la acción penal en contra de los responsables. Hay otros exámenes especiales que también he solicitado. Un tercero de ellos está en camino, que es el examen especial a la compra de 6 camiones recolectores de basura que compraron en diciembre del 2024 y que a partir de mayo del 2025 hasta julio del 2025, todos estuvieron fuera de funcionamiento. Ok. Por eso sabemos que en los barrios de arriba, como la Ruta 2 Pizulí, nunca llegan los recolectores de basura, la verdad. Ciertamente hay problemas con la recolección de basura. Ajá. ¿Tal vez has estado en desacuerdo con el alcalde o decisiones municipales que han... ¿Has estado en desacuerdo con el alcalde o decisiones municipales que han habido? Sí, en varias oportunidades. Fueron 800 millones de dólares. Yo fui muy crítico del alcalde Pavel Muñoz porque no utilizó 200 millones más que se necesitaba. No puedo estar de acuerdo con una administración como la de Pavel Muñoz que utiliza 800 millones de dólares en el círculo familiar. Claro. ¿Alguna vez te han amenazado? Sí, varias veces. ¿En algún momento te han ofrecido algo para que guardes silencio? ¿Para tu silencio? Sí, pero más creo que han sido las amenazas. Pero igual, si a mí me gustaría ser presidente de la República, por supuesto que me gustaría ser presidente de la República para servir a mi país. Creo que... Y pasa lo mismo con los asambleístas. Concéntrense en todos en trabajar, que para eso hemos ido. Mis dudas. ¿Centro, norte o sur? Y yo prefiero el norte. Porque además soy del norte y yo con muchas